¿Quién es la persona más aterradora que conoces en la vida real? Esta es la historia de mi mamá. Ella falleció hace 3 años, así que la comparto en su memoria. Para dar un poco de contexto, mi tía perdió al amor de su vida debido a una condición genética del corazón que lo mató a los 38 años. 7 años después, mi abuela y todos los amigos de mi tía la presionaban constantemente para que superara a Jack y conociera a un nuevo hombre. Una noche, mi tía fue a un bar, lo que resultó en un romance fugaz que, después de 3 meses, llevó a su compromiso. Mis padres asistieron a la fiesta de compromiso, y cuando mi mamá conoció al prometido de mi tía, Harry, lo detestó de inmediato. Mi ex tío Harry tenía un gran parecido con un joven Robert Redford. Era tan sociable y amigable que siempre encontraba la manera de entablar conversación con cualquier persona, incluso con desconocidos en la fila del supermercado. Era amigable, divertido y un buen oyente. Mi mamá se fue temprano de la fiesta porque no podía fingir felicidad por la pareja que pronto se casaría. Mi tía, por supuesto, se enojó y la agarró del brazo cuando intentaba irse. Mi mamá se giró y, frente a todos en la fiesta, dijo, si te casas con ese hombre, te va a matar. Un poco más de 5 años después, mi primo, hijo del matrimonio anterior de mi tía, regresó a casa después de pasar la noche con un amigo y encontró a Harry hiriendo la cabeza de mi tía contra una superficie. Mi primo agarró su rifle de caza y disparó, terminando con la vida de Harry. Es increíble cómo mi tía sobrevivió y no terminó con daño cerebral grave. Salió a la luz, mientras la policía hablaba con mi primo, que Harry había comenzado a maltratar brutalmente a mi tía alrededor de 1 año después de casarse. Es increíble cómo pensamos que podemos reconocer a una persona malvada cuando la vemos, pero no siempre es así. Sin embargo, mi mamá de alguna manera supo de inmediato que Harry no era quien decía ser. Una vez trabajé en una empresa que empleaba a un asesino como guardia de seguridad, obviamente antes de que se supiera que era uno. Parecía un joven bastante agradable, aunque algo malhumorado. Mientras trabajaba allí, una niña de la comunidad más amplia desapareció de su casa una noche, y la noticia estaba por todas partes a la mañana siguiente. Llegué al trabajo, y ahí estaba él en su puesto, sonriendo en silencio, mientras su colega explicaba que la niña desaparecida era de su vecindario y que él había estado hasta tarde ayudando a la policía y a los vecinos en la búsqueda. Lamentablemente, no habían encontrado rastro de la niña, y permaneció desaparecida por más de 1 año. Estoy seguro de que ya has deducido que este joven guardia de seguridad fue quien se llevó a esa pobre niña y se encargó de cometer el crimen. Además, escondió su cuerpo en almacenamiento en frío en las instalaciones de mi lugar de trabajo. Este macabro hecho se reveló algunos años después de que dejó su empleo, cuando confesó casualmente el crimen a su novia. Posteriormente, se descubrió que también había desvivido a una mujer mayor al menos 1 año antes de ser contratado en mi empresa, como guardia de seguridad. Nunca fue aterrador en su comportamiento. Eso es lo que hace que mi recuerdo de él sea tan aterrador ahora. Anoche hablaba de esto con mi familia. El esposo de una de mis tías es el tipo de persona con tanta maldad en su corazón que ésta se refleja en su apariencia. Ese hombre hasta mata el césped donde se para, exuda una malicia palpable, maltrata a mi tía y solía golpear constantemente a sus hijos, al menos hasta que crecieron y pudieron enfrentarse a su gigantesca contextura. Es cruel con todos los que conoce, y nada ni nadie es lo suficientemente bueno para él, excepto sus propios parientes, quienes también son narcisistas y personas con un sentido exagerado de derecho. Es un abusador manipulador, frío, malvado, obsesionado con el control, que cree que la crueldad es honestidad. Nunca admite haber hecho algo mal, se ve a sí mismo como alguien justo, mantiene una fachada de calma, pero si te tomas la molestia de observarlo, puedes notar que es como un resorte a punto de explotar. Recurre a amenazas y luego a la violencia si alguien lo confronta o lo manda al carajo con su basura de actitud. Es el tipo de persona a la que los perros le gruñen al verlo y que arruina cualquier armonía con solo entrar a un lugar. Realmente espero que mi tía deje a este desperdicio de vida. Hemos intentado ayudarla, pero ella ve lo bueno en él. Es director de una escuela. La única explicación para que aún conserve ese trabajo es lo buen imbécil que es. Crecí con un grupo de 5 amigos, incluyéndome, 3 chicos más y una chica. Nos metimos en muchos problemas de niños,
Y eso continuó en los primeros años de nuestra adultez. Mi mejor amigo del grupo, al que llamaré S, y yo dejamos la escuela secundaria y nos fuimos a Florida. Esto no fue hace tanto tiempo, éramos de la generación del 2016. En fin, S terminó cumpliendo 4 años y medio en prisión. Uno de los otros chicos del grupo murió en 2017 y estaba saliendo con la chica del grupo, a la que llamaré R. Cuando ese salió, todos teníamos la esperanza de que le fuera bien, y al principio parecía ser el mismo de siempre, carismático, divertido y relajado. No mucho tiempo después de salir, empezó a salir con R y se mudaron juntos a un apartamento en la ciudad donde crecimos. Solíamos juntarnos todos de nuevo y pasar el rato, metiéndonos en algunas travesuras, pero de forma más moderada porque ya éramos adultos. La mayoría de las veces consumíamos un poco de drogas y jugábamos a las cartas, riéndonos y recordando todas las cosas que habíamos hecho a lo largo de los años. Pusimos al día a ese sobre todo lo que había pasado mientras estuvo encerrado, como solíamos tomar ácido todo el tiempo. Conocí a la chica con la que estoy ahora gracias a salir con ellos en una ciudad universitaria un poco al norte. Salimos en un par de citas dobles, y fue genial, como los viejos tiempos, pero sin tantos problemas. Sin embargo, unos 2 o 3 años después de salir de prisión, ese empezó a mostrar algunos cambios. Cuando nos metíamos en problemas, llegaba un momento en que todos decíamos, es hora de parar, ya somos adultos, no queremos problemas. Pero él siempre decía, a la mierda, no me importa, sobre cualquier cosa. Las cosas entre él y R empezaron a ponerse tensas, y luego empeoraron. Ella presentó cargos por violencia doméstica contra él, y ambos dejaron de venir tan seguido. Cuando lo hacían, parecían ser ellos mismos y me preguntaban cómo me iba tan bien en mi relación. Quiero enfatizar que, en su momento, estas eran personas realmente buenas, mis mejores amigos de la infancia. Habíamos pasado y hecho de todo juntos. En su momento, ese era una buena persona. Todos teníamos nuestros problemas, pero ninguno de nosotros era malvado. Tuve que responder varias veces a llamadas de ambos después de que uno golpeara al otro. Les decía constantemente que debían separarse y buscar ayuda, pero no me escuchaban. Dejé de ir a verlos porque se volvió demasiado doloroso verlos caer por ese camino. Hice todo lo que pude para ayudarlos. En julio de este año recibí una llamada de una amiga en común de R. Me dijo que R había desaparecido por 2 días y que la policía estaba buscándola. En mi corazón supe de inmediato lo que había pasado. Encontraron su cuerpo unos días después, envuelto y arrojado a un contenedor cerca de un parque donde solíamos jugar de niños. Ese mismo día encontraron a ese intentando huir de la ciudad. Hace poco lo condenaron por todos los cargos. Lo declararon culpable de todo, y lo más pronto que podría salir sería en 31 años. Durante el juicio salieron a la luz muchos detalles perturbadores. No podía ser reconocida ni siquiera con fotos. Esto estuvo en todas las noticias de mi área, y los medios se aseguraron de cubrir cada detalle gráfico. Él es, sin duda, la persona más aterradora que conozco. Hasta el día de hoy no puedo evitar imaginarlo y reproducirlo en mi mente una y otra vez. No puedo creer que ella se haya ido. Tenemos tantos buenos recuerdos a lo largo de los años, y ella no merecía eso. No puedo imaginar la mente de alguien tan malvado como para hacer lo que él hizo. El chico que solía golpearme cuando era niño. Era un verdadero psicópata que maltrataba animales y golpeaba a otros niños, y luego se ensañaba aún más con cualquiera que intentara detenerlo. Todos lo odiaban. Una vez, todos nos unimos contra él y conseguimos que uno de los hermanos mayores nos ayudara. Realmente perdió, y pensamos que las cosas cambiarían, pero no. Su padre se enteró y lo golpeó aún más fuerte, tanto que terminó en el hospital. Y esto sucedió en un tranquilo barrio suburbano. Simplemente parecía que estaba destinado a ser un problema. Ahora es líder de un club de los House Angels, un club de moteros, y actualmente está en una prisión bastante peligrosa. Hay bastantes programas de crímenes reales y podcast en los que puedo escuchar todo sobre lo brutal que ha sido su vida, pero creo que está perfectamente adaptado para un papel como ese, tanto como alguien podría estarlo. Trabajé diseñando rutinas de seguridad para el personal en hogares de asistencia. Mi trabajo consistía en inspeccionar el entorno, evaluar las necesidades de cuidado y escribir las rutinas correspondientes. Uno de los residentes que necesitaba atención era un hombre cuyo sueño era desvivir mujeres.
Era lo que más deseaba en el mundo, quitarles la cabeza. No buscaba nada sofisticado, solo hacer eso a tantas mujeres como fuera posible. Adherirse estrictamente a las reglas de seguridad es costoso y complicado. Así que, unos meses después de que dejé el trabajo, el personal, ignorando las rutinas, envió a una joven trabajadora temporal sola, sin botón de alarma, para darle sus medicamentos a este hombre. Por suerte, esta chica había entrenado artes marciales durante años, y su instinto de esquivar le salvó del primer golpe de un cuchillo que el hombre lanzó desde detrás de la puerta. Logró cerrar la puerta entre ambos y salió corriendo. Renunció ese mismo día. Ese hombre era aterrador, pero no era ni la mitad de aterrador que su paciente vecino, el pirómano. Hablar con él era como hablar con una forma de vida alienígena. Carecía completamente de la capacidad de empatizar con los demás. Era como una inteligencia artificial de baja calidad intentando imitar la interacción humana. Su comportamiento tan impredecible, combinado con el hecho de que adoraba prender fuego a las cosas, era profundamente inquietante. No quería desvivir gente, pero tampoco le importaba si alguien moría en sus incendios, sin importar cuántos. Fui a una escuela de ingeniería donde la proporción de hombres a mujeres era de 7:1. Me tomó un año encontrar amigas. Una de ellas vivía a una distancia caminable de mi casa, y nos llevábamos muy bien. Ella me presentó a una segunda amiga, pero rápidamente quedó claro que esta nueva conocida era aterradora. Estaba obsesionada con mi primera amiga y logró meter una cuña entre ella y su esposo. Incluso se mudó justo al lado de su casa y me contaba cómo se sentaba a observarlos mientras preparaban el desayuno o veían televisión juntos. Eventualmente, mi amiga y su esposo tuvieron que instalar cortinas. También arruinó la carrera universitaria de mi amiga al acusarla de abuso y de hacer trampa académica. Aunque no había evidencia y nada de eso era cierto, los profesores se pusieron del lado de la acusadora. Esta persona aterradora tenía un gato, pero parecía tener un problema con los gatos callejeros del vecindario. Comenzó a alimentarlos para atraerlos a su casa, condicionándolos. Luego empezó a atraparlos. Les dijo a todos que estaba haciendo algo bueno porque los llevaba a un refugio para que los esterilizaran. Pero, en realidad, los estaba matando. No estoy segura de qué pasó con ella. Creo que regresó a su estado natal con sus padres, que son muy conservadores. Un día estaba cubriendo como único camarógrafo en un documental sobre una clavadista para un amigo director. El plan era filmar a ella y a su familia armando paquetes de ayuda para refugiados ucranianos. Lo primero que sucedió al entrar fue que un hombre mayor, con una mirada penetrante como de águila y un fuerte acento ruso, me gritó: ¿cuál es tu intención? ¿Qué tipo de historia estás tratando de contar sobre mi hija? Su hija, la clavadista, lo calmó y le explicó de qué trataba el documental, y él cedió. Después de filmar la secuencia de los paquetes de ayuda, hablé con el padre, y se mostró más amigable conmigo. He olvidado su nombre, pero lo llamaremos Rick. Rick me contó que vivía en la Rusia soviética y era soldado antes de unirse a una empresa de seguridad privada cuando cayó la Unión Soviética. En ese tiempo había mucha corrupción y también la mafia. Los bienes eran constantemente robados durante el transporte, así que las empresas de seguridad privada, como la suya, siempre estaban ocupadas. Rick logró tener buenas relaciones con la policía local y la mafia, por lo que sus rutas generalmente no tenían problemas. Un día, Rick y su equipo se toparon con unos jóvenes miembros de la mafia que no sabían quién era él y los intentaron asaltar. En ese momento, Rick adoptó una actitud que me hizo darme cuenta de que estaba frente a alguien perfectamente capaz de matar. Reinterpretó lo que les dijo, y lo parafraseo aquí: veo que ustedes tienen un par de pistolas entre los dos. Bueno, 3 de nosotros tenemos pistolas y los otros 3 tienen UCIs. Así que pueden tomar algo de dinero y olvidar que nos vieron, o tendremos un problema. Ellos tomaron el dinero y se fueron. Rick odia a Putin y al comunismo con una pasión evidente. Me preguntó: ¿cuándo el comunismo no ha terminado en derramamiento de sangre? Yo, sin mucho conocimiento de historia, no tuve respuesta para él. Rick y su esposa trabajan día y noche coordinando el envío de ayuda a sus contactos en Polonia. Ese hombre me dio un miedo tremendo, pero estoy increíblemente agradecido de que existan personas como él. Hay tantas personas horribles y codiciosas que trabajan duro solo para enriquecerse a costa de los demás. Y luego está Rick, trabajando con la misma pasión y esfuerzo para hacer el bien en el mundo. Mi ex.
Era atractivo y tenía una fachada muy cuidada, pero escondía demonios. Constantemente se preguntaba abiertamente cómo se sentiría saltar desde el cuarto piso del apartamento. Se identificaba con personas que habían cometido crímenes horribles y decía, la depresión te ciega del bien y el mal. Sus ojos, a veces, parecían vacíos y oscuros. Recuerdo haber ido a una fiesta de su trabajo y el artista que hacía caricaturas lo dibujó con una expresión tan malvada que me dejó helada. Me contaba que todas sus novias anteriores simplemente se mudaban sin avisarle, desaparecían de la nada. A veces se despertaba en medio de la noche gritando como si estuviera siendo asesinado y temblando. Eso me preocupaba, y una noche le pregunté al respecto. Vino a mi apartamento al día siguiente con un folleto informativo sobre el trastorno de estrés postraumático. Me dijo que tenía muchos de los síntomas. Luego me confesó que había hecho cosas muy malas en su vida. Le respondí que todos tenemos errores en el pasado. Entonces, con una expresión vacía, dijo, he hecho lo peor que alguien puede hacerle a otra persona. Supe de inmediato que hablaba de asesinato. Terminé con él unas semanas después. Lloró, se aferró a mis piernas y gritó, esto es como con Jessica. Aún no sé qué le pasó a Jessica, pero él se mudó rápidamente después de eso. Una vez, una señora decidió que el mejor momento para aprender a estacionar en paralelo era en plena hora pico del almuerzo, en una calle muy transitada. Estuve atrapado detrás de ella por casi 10 minutos mientras intentaba maniobrar para entrar en un espacio del tamaño de Texas. Finalmente, encontré una oportunidad para pasar. Estaba tan frustrado que le hice un gesto obsceno con el dedo y seguí mi camino de regreso al trabajo, al cual ya llegaba tarde después de mi almuerzo. En el mismo momento en que hice el gesto, un enorme camión F-250 venía en dirección contraria. Vi por mi espejo retrovisor que el conductor hizo un giro en U rápidamente. No pensé mucho en eso y seguí mi camino al trabajo. Era un día agradable, así que llevaba las ventanas abiertas. El camión se acercó y un tipo calvo, que parecía un gorila blanco, gritó, oye, imbécil. Si vuelves a hacerme ese gesto, te romperé esos malditos dedos y te los meteré por atrás. Soy un tipo de tamaño normal y he estado en un gimnasio antes, pero este tipo parecía vivir en uno. Honestamente, pensé que iba a morir, a solo una cuadra de mi trabajo. Le expliqué que el gesto no era para él, sino para la mujer de mediana edad que no podía estacionar. Él simplemente dijo, está bien, y se fue rápidamente. Puede que me haya orinado un poco encima, pero ahora, cuando hago ese tipo de gestos, mantengo las manos cerca de mi pierna y fuera de la vista de las ventanas. Un tipo, de unos 20 años, del gimnasio puso un maldito AirTag, un rastreador, en mi bolsa del gimnasio y luego envió a alguien más a mi casa, completamente sin avisar, más de una hora después de que salí del gimnasio, para recuperar las cosas que dejó en mi bolsa. Soy hombre de 42. ¿Qué demonios? Yo siempre pago para guardar mi bolsa del gimnasio en un casillero todos los días. La única vez que la saco es después del gimnasio o piscina, cuando me ducho. Así que la única forma en que esto pudo haber pasado fue mientras yo estaba en la ducha, pero ni siquiera lo vi ahí hoy. El tipo en cuestión no estaba en el gimnasio mientras yo estuve, ni en la piscina ni en la sauna. Suelo verlo de 1 a 3 veces por semana, ya que usamos las instalaciones a la misma hora, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Hoy no estaba allí, pero aproximadamente 1 hora y media después de que llegué a casa desde el gimnasio, alguien tocó la puerta. Era el amigo de este tipo del gimnasio, alguien a quien nunca había visto antes, preguntándole a mi esposa si había estado en el gimnasio recientemente. Yo estaba en la parte superior de las escaleras, y cuando escuché esto, grité, ¿quién es? El tipo me dice que su amigo dejó sus cosas en mi bolsa del gimnasio y que necesita recuperarlas. ¿Qué carajo? Le pregunto cómo demonios encontró mi casa. Me dice, porque hay un AirTag ahí dentro. Voy a revisar mi bolsa, y efectivamente, había 2 plumas de marihuana y un juego de llaves con un AirTag. ¿Cómo y cuándo hizo esto? ¿Cómo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Honestamente siento que debería romperle la cara al tipo para enseñarle una lección, pero no quiero terminar en la cárcel por esto. En mi opinión, este tipo necesita desesperadamente aprender una lección muy valiosa sobre límites y privacidad. Un chico que estaba en mi grupo de amigos en la secundaria.
Éramos como los chicos raros y geeks, pero este tipo estaba en un nivel totalmente diferente. Solía pasearse en auto buscando los pequeños altares en la carretera que la gente pone cuando un ser querido fallece en un accidente automovilístico. Generalmente, esos altares tienen fotos, peluches, velas de santos y a veces algo relacionado con las festividades. Este tipo revisaba las fotos para ver si la víctima era una chica linda, y si era así, robaba la foto y la añadía a su colección. Tenía una docena o más de fotos que guardaba en su billetera, como si fuera una abuela que las lleva para enseñarlas a sus amigas. Sabía los nombres de todas estas chicas fallecidas, detalles personales de obituarios, anuarios escolares o cualquier cosa que pudiera encontrar. Hablaba de estas chicas como si fueran sus novias. Conocía una nueva chica llamada Jenny, vamos a vernos este fin de semana. A veces también se llevaba los peluches de los altares, pero solo si pensaba que realmente habían pertenecido a las chicas. ¿Cómo lo sabía? Lo solía. Todavía me pregunto cuántas chicas jóvenes habrá tenido encerradas en un sótano en algún lugar. Acabo de escapar de una situación que realmente siento que podría haber terminado en tragedia. Hace unas semanas, estaba buscando una habitación para rentar en una aplicación que pensé que era segura, mi primer error. Encontré una habitación que estaba dentro de mi presupuesto y un hombre llamado Rashid la estaba alquilando. Al principio, parecía ser una persona segura. Había una comunicación constante por mensajes que inicialmente pensé que era porque quería conocerme antes de mudarme. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba recopilando detalles personales sobre mí y sobre mi gato, incluso preguntando por sus vacunas. Después de todo lo que pasó, creo que estaba reuniendo información con intenciones de lastimarme de alguna manera. Aquí están algunas de las señales alarmantes y el desarrollo de la situación. Lo que sucedió después de mudarme: revisó mi medicación. Tengo una gran cantidad de medicamentos para mi salud guardados en un cajón. Me confesó que revisó todo y buscó información sobre ellos. Empezó a enviarme mensajes diarios, llamándome bebé y novia virtual. Intenté corregirlo, pero ignoraba mis respuestas y seguía enviando mensajes halagadores sobre mi apariencia y haciendo preguntas invasivas. Regalos no solicitados, insistía en comprarme cosas y empezó a llenarme de comida y regalos, a pesar de que le decía que no lo hiciera. Inicialmente pensé que solo estaba siendo amable. En un mensaje, me dijo que me había mudado con un motivo oculto y que, mientras yo buscaba una habitación, él buscaba una novia para vivir con él. Comenzó a llamarme su novia temporal. En ese punto, estaba aterrorizada y comencé a sentir el peligro en el que estaba. Tocaba mi puerta constantemente y se quedaba parado ahí, mirándome con una expresión vacía. Esto me dejó en estado de shock. Pedí ayuda económica a mi familia porque había pagado la renta y no tenía dinero para mudarme. Gracias a ellos, conseguí los fondos para irme. Confesión de obsesión: un día tocó mi puerta y me dijo que estaba obsesionado conmigo y que no podía dejar de pensar en mí. Me envió mensajes enojados, diciendo que yo era grosera y llenos de insultos. Seguía preguntándome si confiaba en él y si pensaba que me estaba acosando. Vi cuchillos en su habitación, que tenía que atravesar para llegar a la cocina. También noté un contenedor de almacenamiento nuevo, lo suficientemente grande como para caber un cuerpo. Sabía que me iba y seguía dejando salir a mi gato, enviándome mensajes para que cancelara el auto que había rentado y volviera por él. Cuando pedí a la policía que me escoltara para recoger mis cosas, tardaron horas en llegar. Mientras tanto, le pedí a Rashid que sacara mis cosas. Cuando estaba afuera, dijo: ¿y si no quiero que te vayas? Esperó hasta que mi gato fue lo último que quedaba por bajar y seguía pidiendo un beso, a pesar de que le dejé claro que no estaba interesada. Para mantener la calma y recuperar a mi gato, accedí a darle un abrazo. Cuando finalmente me fui, estaba aterrorizada. Creo sinceramente que planeaba hacerme daño, y me siento increíblemente afortunada de estar viva. Esta experiencia me ha enseñado a nunca más rentar habitaciones al azar. Ahora buscaré un apartamento propio y tomaré más precauciones en el futuro. Creo que podría haber encontrado algún tipo de asesino. Recientemente tuve una cita con un chico de mi escuela al que conocí en una aplicación de citas. Parecía súper dulce y encantador por mensaje, así que acepté salir con él, especialmente después de que dos amigos me dijeron que lo conocían de una clase donde generalmente era un chico divertido. Vamos a una universidad pequeña y bastante prestigiosa,
lo que me hizo pensar que sería alguien normal. Se suponía que me encontraría con él a las 6 para hacer un picnic, pero terminó recogiéndome a las 8:30, me escribió para reprogramar a las 8 y apareció a esa hora. Me llevó a su apartamento y, aunque me sentí incómoda, acepté entrar debido a todo lo que ya sabía de él. El apartamento solo estaba iluminado con una vela y una pequeña luz en el suelo que apenas alumbraba. Era un apartamento de varias habitaciones donde vivía solo, lo que lo hacía aún más extraño. Hablamos y comimos algo, pero él parecía nervioso e inquieto durante la mayor parte del tiempo. De repente, cambió la conversación a nuestros secretos más oscuros y profundos y me preguntó si alguna vez había pensado seriamente en matar a alguien. Cuando respondí que no, inventó una historia sobre estar en la marina y haber bombardeado un barco desviviendo a 5 personas. Cuando no supe cómo responder, lo descartó como una broma y luego dijo que sí había pensado seriamente en herir a otra persona, el novio actual de su ex. En ese punto me sentí extremadamente incómoda y quise irme. Él aceptó llevarme a casa, pero antes dijo que quería mostrarme algo. Sacó un rifle y lo apuntó en mi dirección. Cuando me sobresalté, él permaneció extrañamente calmado y dijo que lo tenía para cazar, pero que no podía imaginarse matando a un animal. Salimos y llegué a la casa de mi amiga a salvo. Todos a quienes les he contado están asombrados por cómo fue la cita, y no puedo sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal con él, lo cual me asusta. Y para aclarar, me refiero a que había algo más siniestro en él. Agradezco cualquier opinión al respecto. Lo llamaremos Doble. Su familia está bien conectada con el cartel de drogas y todos ellos mueven grandes cantidades a través de una ciudad específica del sur de los Estados Unidos. Ese tipo es un depredador, de verdad. Se aprovechaba de mis amigas menos atractivas y las atraía con cosas como cirugías plásticas, extensiones de cabello, etc., para tratar de convertirlas en las versiones más hermosas de sí mismas, pero a cambio, las usaba como damas de la noche. Ha desvivido personas y habla de cómo le gusta inhalar gasolina antes de hacerlo porque le hace sentir como si estuviera en GTA. Además, cría, vende y organiza peleas de perros en casas abandonadas. Éramos buenos amigos, así que, por alguna razón estúpida, dejé pasar muchas de estas cosas. También me salvó físicamente la vida en una ocasión, aunque esa es otra historia, cuando podría haberme dejado morir. Por eso sentí que, en ese momento, estaba permitiendo muchas cosas que iban en contra de mi moral. Una vez fui con él a un trato, como ya lo habíamos hecho muchas veces antes, pero este fue diferente. Estábamos a unos 320 kilómetros de casa. Cuando llegamos, discutió con los tipos sobre el dinero y, obviamente, ya había conflictos anteriores. Luego, Doble les dice a esos contactos que podía conducir esa misma noche, entregar algo y conseguir el dinero que les debía antes de que le vendieran. Dimos la vuelta para irnos y uno de los tipos me agarró del hombro y dijo que tenía que quedarme como garantía. Decir sí a eso fue terriblemente fácil para él. Durante unas 4 horas estuve sola con esos 5 hombres y, como te puedes imaginar, fui atacada por ellos. De regreso a la ciudad, tuve que preguntarme si él me llevó a propósito y sabía en lo que nos estábamos metiendo. Eso realmente me asustó. Cuando me mudé de esa ciudad, me aseguré de no decirle a nadie, excepto a mis amigos más cercanos. No es que dude que él podría encontrarme si quisiera, solo espero que ese día nunca llegue. Ese tipo es un monstruo. Mi madre vivió durante el gran salto adelante que sucedió en China y luego la revolución cultural, enfrentó el sexismo en el lugar de trabajo, un matrimonio abusivo y suegros tóxicos, y finalmente su vida de maternidad soltera terminó en abuso en la vejez. Algunos sospechaban que en algún momento estuvo involucrada con la tríada, básicamente estaba en la mafia china. No me sorprendería, tuvo un aviso previo de un amigo de que la masacre de Tiananmen estaba por suceder, suficiente para advertir a su colega que estaba en un viaje de negocios en Pekín, directamente cerca de la plaza. Vivió todos los días con el miedo de que la sociedad colapsará y el gobierno traicionara nuevamente al pueblo. Nos inculcó la misma paranoia y vigilancia extrema con actos que hoy se considerarían negligencia y abuso. Tenía una resistencia sobrehumana, pero también era extremadamente emocionalmente inaccesible debido a su trastorno de estrés postraumático, TEP. Solo habló 2 veces sobre su infancia. Una historia la compartió espontáneamente en respuesta a un programa de televisión que estábamos viendo.
La otra fue cuando vimos algo suceder, de nuevo, en un programa de televisión, y solo comentó, había oído sobre eso. No tengo ninguna duda de que presenció ambos eventos en persona en el pueblo al que fue asignada, que ocurrieron varias veces, junto con una serie de otros eventos igualmente o más horribles. Después de que mis padres se separaron, mi madre nunca volvió a salir con alguien ni invitó a otro hombre a casa. Pasó el resto de su vida en una desesperación silenciosa, impulsada por una compulsión de prepararse para resistir y sobrevivir la próxima catástrofe. Estoy un 70% segura de que me amaba. Su muerte fue lo mejor que hizo por mí. Es complicado. Ella realmente intentó hacerlo lo mejor que pudo, así que no todo fue malo. Me enseñó confianza, ingenio, disciplina y humor, lo que me dio una ventaja increíble para alcanzar el amor propio. La extraño cada año, especialmente en los meses previos a febrero. Yo era tutor de escritura en la universidad y había un hombre vietnamita mayor, de contextura pequeña, llamado Nat Nam, que venía a pedirme ayuda con sus tareas de redacción para la clase de inglés. Era un hombre súper amable, tranquilo, extremadamente educado y humilde. En una ocasión, recibieron un ejercicio con un tema que decía algo como, escribe sobre un recuerdo que nunca olvidarás. Me entregó su ensayo para revisarlo, y era una descripción de 4 páginas sobre cómo solía arrastrarse por túneles y desvivir gente. Describía cómo se cubría con una capa de lodo tan gruesa que se mezclaba con las paredes. Una de las historias incluía cómo se movía silenciosamente por una habitación llena de soldados dormidos y los desvivía a todos. Su redacción, típica de un hablante nuevo de inglés, era una narración simple y directa sobre cómo era quitarle la vida a la gente con un cuchillo. Algo como, el jueves maté a 3 en la entrada, luego al médico y a su paciente, después a los 4 jóvenes en la habitación grande, luego al operador de radio. Estaban comiendo, así que tomé un poco de arroz y pescado, y luego maté a los 2 hombres en la entrada trasera. Después me fui en moto a casa de mi madre y jugamos a las cartas.